Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la última clase de tarot terapéutico, análisis de los arquetipos del tarot terapéutico. Disculpen la tardanza del día de hoy, de verdad que ha sido un caos hoy poderme conectar. Aquí estamos en México en temporada de lluvias y bueno, creo que la señal estaba bastante mala, bastante baja, no me dejaba enlazar, no me dejaba publicar, no me dejaba hacer nada, pero pues por fin ya podemos conectarnos. No podía dejar pasar el día de hoy sin clase, ya que es la última clase de los arquetipos del tarot de Marsella. Hoy vemos el último arquetipo, por esto me refiero a que es la última clase. Entonces, pues por esta razón no podía dejarlo pasar. Si llegasen a haber más actividades respecto a tarot dentro de Instituto Eleusis con alguna servidora, recuerden que Instituto Eleusis cada mes está lanzando el programa de las actividades que se van a dar a lo largo pues de ese mes o de esa semana. Entonces pues los invito a que estén muy atentos de todo lo que Instituto Eleusis tiene para ustedes y les ofrece cada mes, pues para que podamos seguir en contacto. Igual si ustedes quisieran profundizar en algunos arquetipos que estuvimos viendo a lo largo de estas clases, si quisieran a lo mejor, no sé, algún tema en especial de lo que pudiéramos hacer un nuevo curso, pues estoy totalmente abierta a opiniones o pueden dejarlo con el instituto para que, bueno, de esta manera continuemos viéndonos semana a semana y analizando pues un poco mejor todo lo que es respecto a la psicología de Carl Gustav Jung. A mí me encantaría continuar con las clases y continuar con todos los que ya se familiarizaron con este curso y con una servidora. Estoy muy agradecida pues por estos meses que estuvieron conmigo, que Instituto Eleusis me abrió las puertas y el espacio de Facebook para poder compartir un poco de lo que sé respecto a tarot y respecto a psicología junguiana. Mi nombre es Vianey Torres y vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. Me refería que era la última clase, ya que hoy vamos a ver la carta del tarot número 21, que es la carta del mundo. Es una de las cartas más profundas, quizá más complejas de poder pues entender. Realmente es inquietante. Aquí yo tengo, por ejemplo, esta analogía. Es la última clase y es la culminación de todo un curso. Y al mismo tiempo también la carta número 21 del tarot terapéutico es también la culminación de los 22 arcanos mayores del tarot de Marsella. No solo el de Marsella, hay otros tarots que siguen esta misma corriente, 22 arcanos mayores, y posteriormente los arcanos menores, los oros, los bastos, las espadas y las copas. Entonces pueden empezar ya a dejarme algún comentario con alguna pregunta que tengan respecto a esta carta. Es la última clase que tenemos, entonces no se guarden nada, por favor dejen sus comentarios, dejen algunas propuestas de temas, de horarios, ¿por qué no? Y también todo lo referente a esta carta. Aterrizar esta carta dentro de la psicología junguiana me parece algo bastante, no fácil, pero bastante lógico, muy analógico diría yo. Tiene muchas similitudes con muchas de las propuestas que Jung realizó en su obra y en su psicología, y es lo que pretendo traerles el día de hoy en esta clase. Es lo que pretendo mostrarles a grandes rasgos en esta clase, y que podamos entender el tarot como esa unidad, esa totalidad que nos propone la carta del mundo, la carta número 21. Algo inquietante a mencionar como introducción es que, bueno, los personajes y como tal las figuras que aparecen en la carta podrían parecer de una corriente cristiana. Entonces, bueno, aquí viene lo inquietante, puesto que las prácticas de tarot eran prohibidas principalmente para estas religiones cristianas. Vemos cómo el tarot comprende simbología propia de ciertas corrientes cristianas también, como lo son por ejemplo los ángeles que fuimos viendo a lo largo del tarot, que aparecen en diversos arquetipos.
Y bueno, que en esta carta tiene relación con los 4 evangelistas. Esto es algo a notar importante por cómo estas prácticas de principalmente lo que fueron las mancias eran más hacia los paganos, hacia las religiones precristianas. Sin embargo, el tarot adopta, no parece pertenecer a ninguna corriente en particular, ya que adopta también simbolismos cristianos, pero al mismo tiempo las prácticas de estas mancias y principalmente del tarot era algo fuera de lo precristiano. Antiguamente también se usaban muchas de las cartas o muchos mazos a modo de didáctica, es decir, como medios para aprender de una forma didáctica alguna filosofía, para aprender derecho, para aprender lo que en la Edad Media se enseñaba principalmente a quienes incursaban en las enseñanzas religiosas. Entonces nos habla de que el tarot pues comprende mucha sabiduría de muchas corrientes, de muchas religiones, de muchas épocas también. Como lo decíamos hace unas clases, que en el tarot no había un tiempo en específico como tal, no había un tiempo del que podamos partir, y por eso es aquí el principal eh, mito del que se forja el tarot en cuanto a su origen, precisamente por todas estas discrepancias que suelen tener en cuanto a simbología, que parecen no pertenecer a ninguna corriente en particular, y bueno, que al mismo tiempo es lo que lo hace tan rico en simbología, tan rico en arquetipos, como lo fuimos abordando a lo largo de esta clase. Bueno, lo principal que quiero mencionar de esta carta es el famoso proceso de individuación, el proceso del sí mismo, del que Jung habló por mucho tiempo en su obra. Entonces, en esta carta, la mayor carga simbólica se enfoca en la autorrealización, en la culminación y en este proceso de individuación como algo ya culminado. También vemos una relación particular con los mandalas, ahorita lo vamos a tocar a fondo. Sin embargo, cuando nosotros vemos esta carta y si le ponemos mucha atención, pues vemos una persona en el centro empoderada, vemos que no tiene un tinte celestial como en otras cartas, o tampoco un tinte de algún rango. Si viéramos, por ejemplo, a la mujer de la carta de la emperatriz con una corona, o de la suma sacerdotisa con un libro, o de la estrella, por ejemplo, ya se van aproximando a unos personajes que muestran una desnudez, que muestran un despojo del ego, que muestran un despojo quizá de miedos, de inseguridades. Es aquí donde se ve que se ha ido culminando este proceso que Jung llamaba el proceso de individuación. Quizás sea esta culminación, y por eso es que la simbología principal de esta carta se enfoca en la autorrealización. Voy a darles aquí algunas palabras claves que pueden irnos indicando mucho más en detalle el simbolismo de esta carta. Vemos en la carta del mundo: realización total, realización antes de pasar a una acción, un encierro al principio. Y como cada semana les voy a dar cuál sería esa pregunta que nos podríamos hacer a nosotros mismos para introyectar el simbolismo de esta carta. Las preguntas serían: ¿cuál es mi realización? Y ¿qué me encierra? Serían las dos cartas que las dos preguntas que nos haríamos hacia pues una forma de autorreflexión hacia nosotros mismos, y que le haríamos a la carta del mundo. Otra pregunta importante que anoté para ustedes es: ¿cuál es el resultado de lo que he hecho? Bueno, esto es importante porque esta carta tiene mucha relación con la posición en la que la vayamos encontrando dentro de una lectura. Si es al principio, habla de un encierro, de algo que está iniciando bastante bien, pero que de alguna manera tendría a estancarse. No se está viendo como tal un avance de eso que se está haciendo, simplemente un momento estático
de nuestra vida que puede ser pleno, puede ser placentero, pero que no está yendo o llevándonos a un avance. También hablábamos de que si en otras sesiones hablábamos, por ejemplo, del tema delicado, de la carta sin nombre, de la carta mejor conocida como de la muerte. Y una vez escuché que esta carta la asociaban en relación a cuando algo trasciende, o se culmina o se termina, y que si le salía a una persona enferma, podría ser quizá también un presagio de que esa persona próximamente iba a trascender. Esto no es tan literal como decir que al trascender va a morir o va a abandonar este mundo, pero sí podría tener una relación en cuanto a trascendencia tanto de algo como negativo como positivo. Por eso lo importante de trabajar el tarot con ética y con mucho profesionalismo, y precisamente en el tarot terapéutico, en el que no se dictaminan este tipo de sentencias, que ya lo hablamos en otra clase, el hablar de sentencias en el tarot, sino que se habla únicamente de posibilidades y de cimientos que están ahí mostrándonos aspectos importantes, pero que siempre tenemos en mente que son aspectos que podemos cambiar en algún momento a voluntad. Es decir, si en un contexto de una lectura en el que nos estamos preguntando sobre enfermedad, aparece, por ejemplo, la carta del mundo, bueno, pues creo que incluso si lo pensamos ahorita de una manera mucho más colectiva o global, pues estamos viendo cómo hay una enfermedad que pues compete a todo el mundo, ¿no? Que ha atacado a todo el mundo, a todas las culturas en general. Y bueno, que de esta forma, claro que han sido hechos complicados, tristes, lamentables, pero que al mismo tiempo los que hemos ido superando esta situación hemos podido quizá poder trascender de esta situación. Por ejemplo, la enfermedad que se ha dado en estos meses respecto a la pandemia, podemos empezar a pensar qué nos enseña, si nos enseñó a lo mejor una nueva forma de convivir con la familia, una nueva forma de trabajar, una nueva forma de sacar adelante problemas difíciles, una forma de cuidar nuestra salud, una forma de autocuidarnos, una nueva forma de ser quizá más empáticos, ¿no? En este tema del contagio nos ponemos a pensar en algo que antes de esta pandemia muchas veces no se pensaba, que era el hecho de si yo me enfermo es algo que me pasa solo a mí, me siento aislado con esta situación y no tiene mucho que ver con los demás. Y creo que esta enfermedad nos enseñó todo lo contrario. En la medida en que tú te cuides, tú te proteges, también estás cuidando y protegiendo desde a tus seres queridos, a los seres más próximos a ti y a toda una sociedad en general. Entonces nos enseña un poco de empatía, de solidaridad, de no pensar únicamente en uno mismo, pensar en otro. Podemos entonces empezar a pensar cuántas cosas positivas nos ha traído una situación de desastre o de calamidad. Y creo que este es el punto clave del que podríamos hablar de una autorrealización. Una de las preguntas que yo les había hecho al principio es ¿cuál es mi realización? Y es una pregunta que nos podemos ir haciendo constantemente. No es una pregunta que nos hable únicamente de un final. Se entiende generalmente la carta del mundo como el final, quizá pues porque es la última carta de los arcanos mayores, porque es la carta en la que se ve todo realizado, se ve la totalización, se ve un círculo además que te muestra y te remite a algo que ha sido completado, que ha sido cerrado. Pero creo que es una pregunta que nos podemos ir haciendo en muchos aspectos de nuestra vida, en muchas áreas de nuestra vida y en muchas etapas de nuestra vida. Ahorita lo podemos hacer, ahora que para muchos países ya está bajando el semáforo de rojo y que ha venido ya, pues gracias a Dios, ya pasando de largo esta pandemia y afectando cada vez a menos personas. Podemos empezar a preguntarnos cuál fue mi realización dentro de esta situación tan crítica. Incluso si hubo alguna pérdida, bueno, ¿de qué manera puedo yo ahora superarme a mí mismo de esta situación trágica que pasé? Lo podemos hacer para cualquier situación. Creo que siempre esta carta, en el momento en que nos salga dentro de una lectura, nos está invitando
a preguntarnos cuál es nuestra realización, o si bien en eso que estamos haciendo nos estamos realizando. Realmente realizando es una palabra suele ser bastante complicada. ¿Realizando en qué sentido? En el sentido en que tú desees ser una persona realizada. Lo decíamos la clase pasada cuando vimos la carta del juicio, cuando hablábamos de esta búsqueda de vocación. Bueno, ¿en qué aspecto de mi vida me interesa estar en una realización? Si estoy haciendo una carrera, pues creo que la realización sería poder terminarla o poder ejercer lo que estudié. O si soy madre, mi realización como madre sería ver a mis hijos que estudian, o ver a mis hijos simplemente que son felices. O si estoy en una relación de pareja, mi realización quizás sería que si hay algún conflicto con mi pareja, lo hemos podido resolver y hemos podido sacar adelante ese momento de dificultad o ese problema, y en ese momento a modo pareja se ha dado una realización, han logrado realizar y trascender una situación que fue problemática, han logrado culminar y cerrar y completar eso que estaba siendo dañino. Incluso si una relación se termina, pues también es una realización. Se ha terminado un ciclo y viene algo nuevo, viene algo quizá mejor, viene ahora un momento en solitario, pero al mismo tiempo inicia un camino de realización, pero de una manera ya no colectiva, ya no en pareja, pero ahora individual. Entonces, bueno, hablar del tema de realización es bastante extenso, puede ser complicado. Pero siempre creo que es la palabra clave cuando podemos encontrar la carta del mundo en alguna lectura. Preguntarnos en qué medida nos estamos realizando en eso, que sea lo que estamos preguntándole al tarot, y si esta carta nos sale en esa lectura. Entonces, bueno, creo que esto podría ser una herramienta útil que podríamos ir llevando al día a día de una carta del tarot, como lo es en este caso la carta del mundo. Hablando ya en términos más simbólicos, bueno, quiero traerles algo que me ha inquietado bastante, que es hablar de los 4 evangelistas y la simbología de cada uno, y pasar a la parte del mandala. Se los traje aquí anotados, déjenme buscarlos, y mientras pues pueden ir dejando algún comentario para que yo los pueda leer y podamos ir retroalimentando esta clase. Por aquí los tengo anotados. Bueno, ya está cargando. Me dice por aquí Marcos. Hola, José Marcos. La carta del mundo dice: me transmite libertad. En la mano lleva un rollo que me indica las reglas de actuación o de comportamiento. Eso es muy interesante, y la palabra libertad también es una palabra que me gusta mucho, porque sí, si bien es cierto, ha sido una persona que genera eso, ¿no? Genera una sensación de liberación, de que se está liberando y de que se está despojando, quizá de culpas, quizá de cargas emocionales, quizá de alguna preocupación, quizá de algún malestar, de algún dolor. Eso es algo importante. No únicamente las situaciones de felicidad y en el que vamos construyendo paso a paso nos van marcando una autorrealización. Si por ejemplo tú estabas pasando por una situación de depresión y has logrado superar ese periodo de depresión, bueno, ahí tienes una realización. Si has logrado superar una situación de conflicto contigo mismo, con una persona, ahí tienes también una situación de realización. Entonces, bueno, es importante anotar. Vamos a hablar ahora de la parte simbólica. Bueno, generalmente aquí vemos los 4 evangelistas de la corriente judeocristiana, y vamos a hablar primero del ángel. El ángel representa a San Mateo porque su evangelio se inicia con una lista de los antepasados de Jesús, presentándolo como hijo de David, el más importante de los reyes, e hijo de Abraham, el padre del pueblo de Dios. Mateo quiere afirmar que Jesús lleva a su perfección la historia del pueblo.
El ángel también representa a Acuario, signo del elemento aire, junto a Géminis y Libra. Ahora vemos la carta del toro. El toro representa a Lucas y su evangelio comienza con la visión de Zacarías en el templo, donde se sacrificaban animales como bueyes, terneros y ovejas. El toro también representa el elemento tierra como Virgo y Capricornio en los signos zodiacales. El león representa el evangelio de San Marcos. Su evangelio presenta la predicación del Bautista en el desierto, donde habían animales salvajes. El león marca el elemento fuego, al igual que Aries y Sagitario. Ahora habla de los animales alados y aparecen leyendo el libro de la vida. Por aquí lo tengo. El águila se designa a San Juan, la mirada dirigida al sol, porque su evangelio se abre con la contemplación de Dios. Este ser alado podría ser un ave fénix que representa a Escorpión, signo del elemento agua, al igual que a Cáncer y a Piscis. Bueno, esto es muy importante porque a final de cuentas son animales que representan algo en particular, elementos de la tierra, por ejemplo. También representan lo que decían, estos seres que tienen una aureola en la parte superior representan lo celestial, que nos recuerda cómo dentro del tarot vamos avanzando en varios planos a nivel de conciencia, a varios planos desde que hablamos de lo celestial hasta de aspectos terrenales, aspectos del inconsciente, aspectos de la divinidad, aspectos de lo desconocido, quizás hasta de lo esotérico, pero que también aterriza aspectos cotidianos y del día a día, aspectos mundanos, aspectos terrenales. Algo interesante que yo me encontré con esta carta es que, por ejemplo, Alejandro Jodorowsky en su libro La Vía del Tarot nombra esta carta como el Gran Mandala. Él dice que, bueno, en esta carta se encuentra el compendio de toda la simbología del tarot. Y creo que de alguna manera va teniendo relación si leemos lo que significan cada uno de los animales, que nos hablan de los elementos de la tierra y por qué lo llama un mandala. Y recordemos que, bueno, Jung también trabajó mucho desde lo clínico con los mandalas. Para Jung, el centro de un mandala era el self, era el sí mismo, y todo lo que se iba generando a partir de ese punto de partida y que iba saliendo del self, del sí mismo, del arquetipo del self, pues era ese proceso o ese trabajo interno que se iba dando como este proceso o este trabajo individual de individuación del sí mismo. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que va como cumpliendo estos requisitos de lo que se hace llamar mandala, tanto para Jung como en el libro de La Vía del Tarot para Jodorowsky. El centro, vemos una persona que podría trabajar en el sí mismo. En este báculo que tiene nos representa lo activo y en la moneda lo receptivo. Para Jung también en el mandala era un momento también de realización en el que ambas energías, activas y pasivas, ánima y ánimos, estaban en un completo equilibrio, como lo muestra este personaje del centro, y que parece tener en orden y en una posición geométrica los demás simbolismos que están alrededor. Les voy a leer también una descripción de lo que es el mandala y vamos a ir, y ustedes, bueno, me gustaría que fueran observando conforme yo voy leyendo la descripción. Si ustedes al observar esta carta creen que va cumpliendo con esa descripción de mandala. El mandala es la típica forma de arquetipo, es lo que se llama aritmética, la cuadratura del círculo, el cuadrado en el círculo en el cuadrado. Bueno, creo que aquí vemos una figura cuadrada. Siempre el mandala va a depender de alguna posición geométrica y de algún número en particular. Aquí vemos el número, en el número 4 vemos el orden en 4 de estos elementos.
una cuadratura y vemos una circunferencia alrededor. Es el símbolo antiquísimo que data desde la prehistoria del hombre. Aparece en toda la tierra y expresa a la deidad o al yo. Y estos dos términos están psicológicamente muy relacionados, lo que no quiere decir que yo crea en Dios. Es el yo o que el yo es Dios. Bueno, estas son palabras de Carl Gustav Jung. Él ya también lo había dicho en una entrevista, que yo los invito a verla, está en YouTube, cuando le preguntan a Jung si él cree en Dios, y él dice que él no cree, él sabe. Creo que no se trata de creer, sino de conocer, y cuando tú conoces a la deidad, bueno, puedes entonces creer en una divinidad, y de esta manera crees en Dios. Que para Jung, bueno, desde este proceso de mandala y de individuación, lo puedes encontrar dentro de ti mismo. El mandala también, o la práctica del mandala, es además una práctica meditativa, lo hacen los budistas también en arena. Entonces creo que en la medida en la que nosotros nos vamos a un momento de contemplación, de meditación, de crear mandalas, pues de alguna manera estamos haciendo un proceso de individuación en el cual conectamos con nuestra deidad, con nuestra propia divinidad. Conectamos con lo más divino del self, con la parte divina que todo ser humano tiene. Creo que de este modo es como Jung también podía abordar procesos psíquicos cuando él veía los mandalas que creaban sus pacientes, y él sabía que dentro de ese trabajo en el mandala pues había también un proceso terapéutico en el cual las personas podían llegar a conectar con su divinidad, con su Dios interior. Jung dice: yo he afirmado que hay una relación psicológica y hay mucha evidencia de ello, y es un arquetipo muy importante. Claro, para Jung el mandala era también un arquetipo propio también del inconsciente colectivo, como lo hemos venido diciendo a lo largo de este análisis de los arquetipos, como decimos que cada carta y cada arcano es un arquetipo también, de los que Jung hablaba en su psicología. Es un arquetipo muy importante y es el arquetipo del orden interior, y siempre se usa en ese sentido, ya sea para hacer la disposición de los muchos aspectos del universo y el esquema del mundo o el esquema de nuestra psique, y expresa el hecho de que hay un centro y una periferia y trata de abarcar el todo. Es el símbolo de la totalidad. Bueno, creo que esta descripción del mandala encaja perfecto con lo que podemos apreciar en la Carta del Mundo. Es un símbolo que nos evoca libertad, que nos evoca totalidad, cumple con las formas geométricas de un mandala, con el simbolismo, y créanme que cuando trabajan con alguna carta en particular, en especial con la Carta del Mundo, pues están conectando un poco consigo mismos, están por ese proceso y ese trabajo interior al que Jung se refería cuando nos hablaba de la realización de mandalas como un proceso clínico y un proceso terapéutico además. Tengo por aquí otra definición. No sé ustedes hasta este punto si han encontrado similitud con el mandala. Tengo aquí otra definición de mandala. Esta, bueno, ya es un poco más general, ya no es... lo que acabo de leer es algo de viva voz de Jung, que él escribió. Ahora, algo a recalcar muy importante es que las mandalas no solo son dibujos como los que estamos acostumbrados a ver. Un mandala puede ser representado de muchas maneras. Yo les traje aquí el día de hoy otro mandala que les quiero enseñar, hecho por la cultura Huichol. Miren este mandala. Estos mandalas son hechos por la cultura Huichol, y bueno, a ellos le llaman a este tejido ojo de Dios. Cumple este aspecto igual de ser una representación de la divinidad, o de esta relación de lo material con lo celestial, o del ser humano con su Dios interno, o con su aspecto más celestial.
Si se dan cuenta es un tejido, no sé si los conozcan, pero bueno, aquí en México son muy populares, hechos por los indígenas bicholes. Este es un amuleto y símbolo de poder y protección, forma parte del mundo espiritual y es el medio por el cual el Dios comprende los misterios del mundo. Es una cruz de madera cubierta por un tejido de hilos de colores. El entramado crea un rombo que representa 5 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste, y el centro. Este último es el punto donde todo comienza. Entonces nuevamente encontramos un orden geométrico, bueno, es que es propio del inconsciente colectivo. Como vemos los mandalas representados en tantísimas culturas y bueno, que comprenden además tantas similitudes. Hablábamos aquí de los 4 elementos, hablábamos de tierra, fuego, aire y el espíritu en el centro, norte, sur, este y oeste, y un centro, un punto de partida, que bueno, para Jung era el sí mismo. Les voy a dar una definición más. Desde lo esotérico también alegorizan los 4 reinos de la naturaleza. Esto se refiere a la carta del tarot. Los 4 tipos de raza, los 4 cuerpos, el físico, el astral, el emocional y el mental. Y por qué no, las 4 estaciones del año, que también nos enseñan que la vida sobre la tierra es cambio, porque gira permanentemente como una rueda. Y además el tiempo cíclico del que tanto hemos estado hablando a lo largo del tarot, las estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno. Vemos como el mundo geométricamente se va agrupando en el número 4 y bueno, encontramos este número repetido en muchas formas del mundo, en los elementos de la tierra, en las estaciones del año, en los puntos cardinales, bueno, del mundo en general, y esta carta se llama El Mundo. Creo que es la estructura y la recopilación geométrica y simbólica de lo que podríamos de lo que podríamos decir que es el origen del mundo, y el punto de origen como la divinidad, y por qué no hasta del ser humano como el centro de y bueno, no solo el centro de, sino parte de todo el mundo. Y bueno, aquí hay una participación del mundo ligado a lo divino, totalmente ligado, no creo que no hay uno sin el otro. Y además dice, el tarotista que logra llegar al Dios interior de cada consultante logra sanar al mismo consultante. Qué hermosa frase. Creo que es así. Habíamos visto en algunas otras clases, de alguna forma, como hay el famoso Namaste, lo mencionamos en alguna clase, como mi yo interior saluda a tu yo interior. No te estoy viendo a ti como persona, cómo te ves, cómo hablas, cómo creo que eres. Estoy saludando al ser interior que sé que hay en ti, a ese al que todos llegan por medio de, por ejemplo, esta práctica de los mandalas. No sé hasta aquí qué les ha ido pareciendo esta comparación del mandala con la carta del mundo, y yo creo que ha cumplido totalmente con todo lo que se refiere al mandala, la carta del mundo. Para esto les traje aquí una definición más. Dice que es un diagrama simbólico que en el budismo representa la evolución del universo respecto a un punto central. Nuevamente, es otra nueva definición. Esta viene también desde lo budista, representa una evolución, lo que decíamos al principio de la clase, una trascendencia, un avance, una realización, y todo respecto a un punto central. Vemos aquí un centro y vemos todo lo que se va formando alrededor de. Es un instrumento espiritual. Puede representar también un ciclo de vida, como en la rueda de la fortuna, que además también vemos los personajes en la rueda de la fortuna. Vemos los 4 puntos cardinales, los 4 elementos que forman un círculo. El resto de figuras pueden ser reemplazadas por figuras que asemejen
a flores o a visualizaciones o a cruces. Aquí vemos, por ejemplo, los animales, vemos flores y, por ejemplo, en esta otra mandala, comparando el ojo de Dios, vemos una cruz. Dice, es una exteriorización del inconsciente colectivo, la expresión de la totalidad y del ser, y por lo tanto podría utilizarse como un recurso terapéutico para trabajar aspectos emocionales reprimidos. ¿Qué les parece hasta aquí esta definición que encontré? Creo que cumple también con los aspectos que vemos plasmados en la Carta del Mundo. No sé ustedes qué les parece. Voy a continuar leyendo algo más sobre el mandala y quiero que conforme yo voy leyendo los aspectos del mandala que nos plantea Jung, ustedes puedan ir relacionando con lo que vayan contemplando y observando de esta carta. Jung dice, por eso es un momento en que durante el tratamiento existe un gran desorden y caos en la mente de un hombre. Claro, bueno, aquí viene el momento, ¿no?, de crisis, que generalmente solo hasta que estamos en este momento de dolor profundo, de una crisis realmente pues que ya no nos ha dejado avanzar en muchos aspectos de nuestra vida o que se ha vuelto ya una enfermedad, es que asistimos a un proceso terapéutico. Y si